Pues vamos a hablar, para terminar ya este ciclo sobre la democracia, de una cuestión que yo creo que es muy importante, que es esencial, y se podría llamar así, esquemáticamente, la exposición de las dos grandes concepciones de la democracia, que podrían denominarse, o que podríamos denominar, la concepción idealista o voluntarista, que es prácticamente lo mismo, y la concepción materialista de la democracia. Es decir, según esto, lo que quiero decir es esto, que cuando hablamos de democracia, pues estamos de un modo u otro pues pensando desde dos perspectivas. Primera, la perspectiva voluntarista. La llamo voluntarista por las conexiones que tiene con la famosa teoría de la voluntad general de Rousseau, de la voluntad del pueblo soberano. La voluntad del pueblo, pues suprema es esto. Es decir, lo que el pueblo quiere es la ley suprema. Y por tanto la democracia consiste en la voluntad popular reconocida, establecida, organizada, formalizada, etcétera, etcétera. En nombre de la libertad, porque aquí la voluntad es equivalente a la libertad en el sentido político. Mientras que la segunda perspectiva sería la materialista, en donde no es propiamente la voluntad libre del pueblo soberano la que marca la norma de la sociedad política, sino que son otras necesidades que no se agotan en la estricta capa conjuntiva, según la terminología que solemos utilizar, sino que incluyen otras capas que no son las conjuntivas, que siguen siendo igualmente políticas, pero que ya no son conjuntivas. Es decir, ya no están reducidas al poder ejecutivo, legislativo y judicial consabidos, sino que se reducen a lo que llamamos la capa energética o basal y la capa cortical. En dos rasgos redefiniríamos la concepción voluntarista de la democracia de este modo. La democracia o la sociedad política democrática, pero también la sociedad política en general, por supuesto, pero sobre todo la sociedad política democrática, como especie de ese género, pues tendría como fundamento la realidad de un grupo social en una fase histórica determinada de su desarrollo y a un nivel suficientemente dado de lenguaje, inteligencia, etcétera, en donde esta sociedad ha logrado organizarse a sí mismo una serie de normas de convivencia, resultados de su voluntad soberana, y esta voluntad soberana pues se desarrolla en una categoría hasta cierto punto autónoma, independiente de cualquier otra categoría con las cuales no se niega que esté relacionada o involucrada, pero estableciendo siempre lo que los antiguos llamarían, Aristóteles o Platón concretamente, la incomunicabilidad de los géneros. Es decir, así como a propósito de la aritmética y la geometría, Aristóteles, siguiendo a Platón, establece con el nombre del problema de la incomunicabilidad de los géneros, es decir, los géneros de la geometría, es decir, las relaciones que tienen geométricas son de otro género distinto de los géneros de la aritmética, y además no hay comunicación entre ambos, según pensaban, pues así también las leyes de la sociedad democrática pertenecen a un género distinto de las leyes que regulan pues otras estructuras o realidades como puedan ser de carácter geológico, de carácter biológico o de carácter astronómico, etc. La democracia tiene sus propias leyes, sencillamente. Sus leyes propias necesita, sin duda, la aportación de una energía, pero es independiente de ellas. El paralelo inmediato de este alcance pues sería lo que en biología, en antropología, representa pues el cerebralismo o el espiritualismo. A saber, la voluntad humana y la acción humana depende enteramente, en unos casos, de las decisiones, de los actos del espíritu libre, del alma espiritual libre, o si se quiere,
a las leyes del cerebro, a las leyes neurológicas que tienen un mecanismo libre y autónomo, sin perjuicio de necesitar la aportación de energía, pero que no influye propiamente en la estructura de las decisiones o de la organización cerebral humana, sino que simplemente contribuye a la aportación de energía, pero no determina sus leyes, pues las leyes son autónomas. Del mismo modo que las relaciones, volviendo al ejemplo, geométricas, pues muchas veces no están determinadas por las leyes aritméticas, sino que son independientes y irreducibles a ella, como podría ser el caso de los famosos números 3, 4, 5, de las relaciones pitagóricas de los números, de la aritmética de los números, que muchas veces no tienen representación geométrica posible. Entonces, habría unas legalidades distintas, y esto es precisamente lo que llamamos el voluntarismo democrático. Claro, en la teoría de Rousseau se supone que la sociedad política es originalmente democrática, aun cuando hay que decirlo también, aunque Rousseau se le atribuye esto, y aun cuando la idea de democracia del pueblo soberano pues ha sido expuesta por Rousseau en primer lugar. Sin embargo, también es verdad que Rousseau es seguramente uno de los autores que más han atacado a la democracia, en un sentido especial. En algunos pasajes del contrato social sí reconoce a la democracia, pero es casi como si fuera un desliz, porque en general Rousseau se manifiesta muy receloso ante las formas democráticas, sobre todo cuando han superado el nivel de los pequeños cantones suizos, y han incluido la idea de la democracia representativa en lugar de la democracia directa, que a Rousseau le produce pues un gran recelo y por tanto pues desconfía constantemente de las formas democráticas de gobierno representativo. Y entonces, sin embargo, el voluntarismo de Rousseau pues es el que ha tenido repercusiones extraordinarias, sobre todo en la Revolución Francesa, si no propiamente, si en el principio, pero también hay que decir que la democracia, la idea de democracia, no fue propiamente una idea que estuviera en el primer plano de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana sobre todo, en gran medida porque, y no digamos de Inglaterra, en gran medida porque Inglaterra era monárquica y lo fue siempre monárquica, y por consiguiente prefería unas veces la democracia a la república, y entonces la confusión entre democracia y república que aparece ya en los escritos aristotélicos, como hemos dicho en alguna ocasión, pues hacía prevalecer muchas veces el nombre de democracia con el nombre de república, en lugar de demagogia, etcétera. Y por tanto, Rousseau, como digo, es el creador de la idea de la soberanía del pueblo, del pacto social, del contrato social, que tiene implícito el sufragio universal de algún modo. Y sin embargo, dentro del voluntarismo, puesto que la voluntad del pueblo se mide por el pueblo mismo, y no, el pueblo en cuanto libre es autónomo, autodeterminante, y no está sometido realmente a presiones, o no debe estarlo si es libre, a presiones ajenas, no ya de otros pueblos, por supuesto, sino tampoco de los tiranos o de las imposiciones, diríamos, de la naturaleza, que precisamente la democracia o la sociedad política ha liberado. Entonces, según esto, la sociedad democrática se puede concebir como una especie de entidad flotante sobre el mundo natural, como si en el proceso de evolución hubiera surgido unas nuevas estructuras superorgánicas, a la manera como surgieron las estructuras orgánicas de los coacervados bioquímicos, ¿verdad?, que no se reducen a ellos, aunque los necesitan energéticamente. Pues así también la sociedad democrática y las sociedades políticas habrían aparecido como expresión de la libertad humana nueva en un mundo que no depende propiamente más que de él mismo y que depende de un modo indirecto, pero en otro género, como digo, de otras necesidades, y no está impuesto por ellos. Esta situación se comprende muy bien su posibilidad histórica, sobre todo en aquellas repúblicas que fueron precisamente transportadas de Inglaterra a Estados Unidos, a los actuales Estados Unidos, precisamente en las famosas colonias del Mayflower,
fundadas por los puritanos del Mayflower y otros, y que fundaron unas colonias que de algún modo estaban ya organizadas desde el punto de vista estructural, toda la tradición cristiana y calvinista, etcétera, de Inglaterra, pero que se habían transportado como flotando y tomando tierra precisamente en determinados territorios americanos, como podían haber sido otros. Es decir, la democracia venía ya anteriormente de esos asentamientos, porque estaban ya fabricadas en otros asentamientos previos de Inglaterra, Holanda, etcétera, etcétera. Quiero decir que las circunstancias de que la democracia moderna americana hubieran procedido precisamente de estas fuentes trasplantadas de la metrópoli, entonces, pues como pudo ocurrir también en las colonias griegas de la Magna Grecia o de Asia Menor con respecto al continente, pero por eso pues pudo dar lugar a una impresión, pues a mi juicio errónea, de que fortalecía la idea de que la democracia y la sociedad política se agota precisamente en su estructura, precisamente en este voluntarismo que se expresa mediante esa voluntad general, que nadie sabe muy bien lo que es, ni siquiera Rousseau, y el propio Rousseau pues oscila continuamente en definirla, y entonces esto es lo que llamamos idealismo democrático. Tengo que subrayar, y esto exigiría mucho más tiempo del que no disponemos aquí, hay que subrayar que este voluntarismo democrático yo creo que es la clave del fundamentalismo democrático, y que principalmente los juristas, los constitucionalistas, son los que definen precisamente la democracia desde este punto de vista idealista. La misma, y sobre todo, la misma sugerencia de Vida Habermas de sustituir el patriotismo tradicional de una sociedad política con el llamado patriotismo constitucional, es decir, el patriotismo o lealtad hacia una constitución que el pueblo soberano se ha dado a sí mismo, aquí está dicho todo, el pueblo soberano se ha dado a sí mismo una constitución, es decir, el pueblo soberano es como una causa sui que él mismo ha fabricado su estructura democrática libre, autónoma, soberana, y por tanto esto es idealismo puro, incluso voluntarismo, incluso subjetivismo, porque el único criterio realmente de la sociedad política democrática es que se cumpla la voluntad del pueblo. ¿Cómo se mide esa voluntad general? Esa es otra cuestión que se da por consabida, pues mediante el criterio de la mayoría, mediante el sorteo, lo que fuera, pero esas son, o se presentan como cuestiones secundarias, subsidiarias, porque lo importante es que el remitirnos a la voluntad de un pueblo, que es el que garantiza por su propia actividad y potencia autónoma la libertad de ese pueblo. Esto es pura y simplemente idealismo o voluntarismo, prácticamente es lo mismo. Enfrente de esto, ¿cuál es la perspectiva del materialismo filosófico con respecto a la democracia? Pues sencillamente, y como ya hemos hablado mucho de esto, basta enunciarlo, sugerirlo, que la sociedad política, democrática, aristocrática o como se quiera, que la sociedad política en absoluto parte de una expresión de la voluntad soberana de un pueblo, que es libre y que libremente contrata en un contrato originario social, ¿verdad? Se niega radicalmente, totalmente esta tesis, sostenida no solamente por Rousseau, sino por otros muchos constantemente, ¿no? Cuando se interpreta el contrato social pues como una ficción jurídica, como un modo de hablar, ¿verdad? Como una hipótesis, el caso de Rawls, por ejemplo, pero nunca queda claro qué quiere decir este modo de hablar, estas ficciones jurídicas, es decir, realmente históricamente es inconcebible semejante contrato social entre una banda de babuinos, de homínidas o de australopitecos, o de hombres antecesores, ¿verdad? Esto es imposible, es totalmente incompatible con la realidad histórica de lo que es una sociedad política. Y entonces yo creo que el voluntarismo está fuera de lugar por completo desde una perspectiva histórica, prehistórica o histórica. Y según esto, pues la sociedad política, y concretamente la democrática, pues
parte no ya de una voluntad general voluntarista, sino de el arraigo originario de unas bandas humanas, tribus, clanes o como se quiera llamar, a un determinado nivel de su desarrollo, el arraigo en unos territorios apropiados por ellos y que son en principio la base energética de su propia subsistencia, hasta el punto de que los planes y los proyectos de esa sociedad son ante todo los de subsistir en principio en ese territorio, para lo cual debe tener suficiente potencial energético para poder subsistir, o bien de apoderarse de territorios contiguos o vecinos, o de comerciar con ellos, o de lo que fuera, pero en todo caso determinado siempre por la capa basal, que llamamos, que es el contenido de la patria en el sentido materialista. La patria no solamente, según esto, la Constitución que se ha dado a sí mismo, puesto que la patria es anterior a la Constitución, y la sociedad política tiene que estar ya organizada y desarrollada históricamente para que se pueda hablar de patria, es decir, para que ese territorio pueda haber acreditado la posibilidad y la capacidad de sostener a esa sociedad y de marcarle realmente las direcciones por las que tiene que funcionar para poder subsistir, para la eutasia de esa sociedad, y por tanto las determinaciones económicas, de algún modo, puesto que esa base, esa capa basal, en el fondo, es la clave de la economía, por lo menos de la economía de producción y de distribución también, en cierto modo, y por supuesto la capa cortical, en el sentido de que esa apropiación, que tiene que ser finita, por tanto, pues está siempre limitada por otras sociedades que se han organizado conjuntamente a la de referencia y que entran inmediatamente en interacción con ellas, interacción que casi siempre es de carácter polémico y que únicamente cuando va evolucionando históricamente la situación se pueden establecer pactos internacionales de derecho internacional, pero que nunca son decisivos, puesto que dependen enteramente de la potencia, en gran parte fundada en la capa basal, pongamos por ejemplo en los minerales, en el petróleo, en el uranio, etcétera, y por consiguiente, digo para dar ejemplos tan presentes en nuestro siglo y en estos días, y entonces sencillamente que la organización de sociedad política supone siempre un acto de violencia, no de pacífico consenso de los contratistas, ¿verdad?, originarios, de una coacción precisamente de una parte de la sociedad con respecto a la parte interior de la sociedad, que es la que fija los derechos de propiedad principalmente de esa parte, o de las personas de propiedad de esa parte, y que suelen ser desiguales desde el principio y que a lo largo del tiempo se van afinando o acrecentando estas desigualdades, pero que la idea del derecho no procede, incluso de los derechos humanos, no procede simplemente de una voluntad de consenso y de paz originaria, sino que supone siempre la violencia, de algún modo. El Estado, en la fórmula famosa de Max Weber, pues es quien monopoliza esa violencia, pero la violencia sigue existiendo y es la base del derecho penal, desde luego. E incluso los famosos derechos humanos, que desde Virginia hasta el 89 en Francia, hasta el 78 en la ONU, ya en el presente diríamos, pues los derechos humanos que son expuestos como expresión de la buena voluntad del género humano, pues naturalmente esto es otra idea puramente metafísica, porque los derechos humanos, si tienen vigencia, es decir, si no son meramente producto de la especulación ética o del papel mojado, si tienen vigencia, es precisamente por la capacidad coactiva que tienen determinados estados de la Sociedad de las Naciones o de la ONU para imponer a los demás estados que no los cumplen, pues sanciones violentas, como pueden ser pues embargos, retirada de embajadores, sanciones políticas o económicas, etcétera, y por consiguiente los derechos humanos se fundan también en la coacción, exactamente igual que el derecho y la normativa interna también se funda en la coacción.